¿Cuál es tu nombre, profesión y oficio? Yo me llamo José Rivero Caballero y ahora mismo estoy estudiando segundo bachillerato en el Instituto de Ingenio. ¿Y qué otros hobbies tienes? Bueno, además vengo aquí a ensayar al taller de colegio y danza. Hago baile, canto y también pues juego al baloncesto. Muy bien. Eres una persona muy joven. ¿Recuerdas haber jugado juegos tradicionales en tu infancia? Y si es así, ¿cuáles juegos eran esos y de dónde y con quién aprendiste? Sí, la verdad que cuando yo era chico, la verdad que sí que jugué a juegos tradicionales, sobre todo cuando venía aquí a ensayar y hacíamos pues juegos como el Corito de San Miguel, que nos lo enseñó Isabel, el Gallito, la hija del alcalde y otros así que al final uno recuerda cuando se hace mayor. ¿Y podrías explicarme uno de ellos? ¿En qué consistían? ¿Cómo lo hacían? Sí, por ejemplo, el Corito de San Miguel, estábamos todos juntos en un círculo y pues el que se reía se tendría que dar la vuelta y ponerse de culo al centro y al final pues todos juntos chocábamos el centro. Y otro que sea más como con algún material, algún carrito. Sí, por ejemplo también el trompo, cuando hacemos normalmente las actuaciones, normalmente de la Feria del Sureste, solíamos llevar los carros, los camiones y pues algunos nos poníamos con el trompo ahí a tirar, a aprender a cómo se hacía y al final a uno se le queda también. ¿A qué edad empiezas a participar de los encuentros y actividades de coros y danzas de Ingenio? Yo llevo desde los 3 años y ya tengo 17, así que hace ya 14 años que estoy en el grupo. Y además a los 3 también empecé converseando, justo ese mismo año. A los 3 años. Sí, muy chiquitito. ¿Y fue por iniciativa de tus padres que empezaste? Obviamente pues está tan... Sí, hombre, con esa edad sí. Mis padres, además, bueno, creo que hablaron con David en su momento, me lo han contado así. Y pues vieron que yo a lo mejor podía tener esa capacidad para hablar en público y para poder, vamos a decir, aprender de estas tradiciones y usarlas en un futuro y poder mantenerlas y al final pues me quedé para toda la vida. A tu edad y con tantas influencias del internet y modas foráneas, ¿cuál es tu principal motivación e interés para seguir participando de la asociación a la que perteneces? ¿Y qué significado ha tenido ello para tu vida? Pues la verdad, yo sigo vinculado a Colegio porque siempre me ha gustado lo que hemos hecho. Y aquí no venimos solo a aprender tradiciones, sino a aprender cosas de la vida. No solo celebramos tradiciones canarias, sino de otros, ¿sabes? Tradiciones como Halloween o como el Halloween. A lo mejor nosotros lo que nos enseñan es que está ahí sí, pero que nunca nos tenemos que olvidar de nuestras fiestas tradicionales. Y también pues celebramos los carnavales y ¿sabes? Al estilo antiguo también. Y eso es lo que a mí me hace pues ver que aquí, más allá de enseñar lo que es una tradición, nos enseñan valores que puedes encontrar en tu vida, ¿sabes? Y que al final te van a servir para hacerte como persona. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo del verso improvisado? Ya nos dijiste que a los 3 años, Sí. pero ¿cómo fue eso de empezar a escuchar un verso? ¿Qué te sugería? ¿Qué te proponía? Pues al principio la verdad que era Yeray el que nos hacía las décimas y nosotros más o menos con ellos aprendíamos cómo se hacía, además de algunos talleres a los que íbamos y nos enseñaban cómo formar las décimas, cómo improvisar. Y por ejemplo, la primera vez que yo me subí a un escenario fue en el programa Tenderete, fue en unas fiestas de la Candelaria y pues me aprendí una poesía que todavía recuerdo. Y ¿Podrías contarnos? sí, claro. Este año la Candelaria quiere, además de unas flores, que distintos verseadores le canten una plegaria. Desde la tierra canaria, con su petición divina, Uruguay ya se encamina, Colombia traerá su alma, también vendrá La Palma, Venezuela y Argentina. Fue gracioso porque esa décima en su momento cuando la recité, todavía no sabía pronunciar ciertas letras porque era muy pequeño y pues, por ejemplo, las C las decías como una T y pues se quedó Tandelaria, Colombia, en vez de con C, pero siempre hacemos esa broma en mi casa. ¿Qué es para ti el verso improvisado? O sea, ya nos contaste el acercamiento con Yeray, pero ¿qué significa para ti? ¿Qué es el verso improvisado? Y desde tu experiencia, ¿qué procesos y técnicas se utilizan para uno aprender a improvisar? Bueno, pues para mí el verso es una forma de expresarte más,
en realidad, es que es como hablar y tú puedes escribir sobre cualquier tema que quieras. Incluso estando en clase puedes escribir sobre lo que ves en clase o sobre lo que ves en la calle, es una forma de expresarse más. Y bueno, técnicas para aprender. En primer lugar, pues tienes que conocer un poco la estructura y pues que la décima tiene un cierto número de sílabas, una cierta rima y ya luego normalmente lo que nosotros hacíamos era decir palabras que rimaran entre ellas y luego lo que hacía Yeray, que era el que nos enseñaba, es nos agrupaba por los grupos de palabras que rimaban y nos ponía en una fila. Entonces, cuando cambiábamos, lo que intentábamos primero era memorizar las palabras del otro y luego nos cambiaban el orden. Entonces ahí es lo que tú empiezas a jugar, a ver cómo introducir una frase para que al final te quede lo que tú quieres que te quede. Siempre normalmente solemos empezar por el final, pensando lo que quieres decir al final. Y así pues vas aprendiendo. Las primeras a lo mejor no te saldrán muy bien, como todo, pero al final te van a salir solas. Al final vas contando de 8 en 8, porque los versos son octosílabos, te sale solo. Bien. Y aquí me surge otra pregunta a partir de lo que escucho. Todo ese proceso de desarrollo y aprendizaje de improvisar a nivel cognitivo me imagino que también ayuda muchísimo, y a nivel educativo, ya por ejemplo tú estás en la asignatura de matemática o lengua, ¿eso te ha ayudado como? Hombre, sobre todo en lengua la verdad que sí, porque cuando tú ya controlas lo que es contar las sílabas, cuando tú vas a estudiar algo de sílabas o de poesía, acabas viendo mucho más fácil las figuras, la rima, la entonación, como se dice. Y al final, pues claro que te ayuda a tener esa base, entre comillas, de haber antes tenido experiencias con un arte de improvisación, que no sea siempre así, con un arte de versear, de tener que improvisar y saber qué quieres decir cuando estás diciendo algo. O sea, no sé explicártelo de otra manera, es como, claro, te ayuda en el hecho de que tú ya, en tu cabeza, ya has ido adquiriendo unos conocimientos que, aunque sea pronto, ¿sabes? Ya lo has tenido para cuando en el futuro se te dé la oportunidad de usarlo o de que lo necesites. Además de improvisar, también interpretas el timbre. Sí. ¿Cómo aprendiste a tocar este instrumento? ¿Cuál fue tu escuela y tus maestros? Vale. En primer lugar, bueno, me regalaron el timbre a los 6 años y me apunté aquí a las clases que se empezaron a impartir, que las impartía José María Vega, que era el director del grupo en su momento. Y pues principalmente unas cosas más importantes en el timple es la técnica de cómo tocarlo, el rasgueo, y eso es lo primero que aprendemos. Aparte, siempre comenzamos con canciones más sencillas y, por ejemplo, Sorondongo o Santo Domingo, que tienen una misma estructura y aprendes nota por nota. Y también, bueno, también me ha enseñado Juan Agustín, que fue más adelante cuando ya había aprendido más, y Juan Agustín se centra un poco más en la parte de musical estricta, en plan de académica, de comprender por qué una canción, si está en do, tiene que tener ciertas notas. Y pues con ello pues aprendes, por una parte, lo que es técnica de la música y un poco de lenguaje musical, y por otro pues aprendes cómo se ha aprendido de toda la vida tradicionalmente, tocando canciones y tocándolas otra vez y repitiéndolas para que al final se te queden. Bueno, ahora sí, si podrías interpretar un ritmo tradicional y quizás, no sé si de pronto te contaron de dónde surgió ese ritmo, de dónde viene, cómo llegó a Canarias. Sí, por ejemplo, la Isa la Paría de aquí de Ingenio. A mí siempre me han contado que se cantaba a las mujeres cuando vienen a París. Y pues tanto el baile como la letra tiene que ver con el hecho en sí. Y pues claro, ya se toca y bailar, entonces sé más o menos lo que quiere decir cada gesto. Cuando decimos ay, ¿sabes? Mi corazón, al final lo que estás haciendo es como entre el sufrimiento y el amor de tener un hijo, ¿sabes? Y eso es lo que siempre me ha a mí llevado a ellos, siempre me ha llevado a ese pensamiento. Voy a parar. Para ti, ¿qué es
es tradición? ¿Qué significa esa palabra tradición? ¿Y qué elementos integrarían este significado o este término? Pues para mí la tradición es aquello que hemos heredado de las personas que nos han sucedido, o sea, anteriormente y que al final aporta algo a nosotros que sin su labor vamos a decir que no habríamos llegado a lo que estamos hoy en día, la sociedad. Y los elementos que conforman la tradición, pues muchas cosas, tanto el folclore como la educación de un lugar, porque no en todos sitios de España no se educa igual, como el canto, como el baile, los trabajos artesanales y muchas cosas que al final lo que conforman es una sociedad, o sea, conforman la sociedad que hoy en día hemos tenido y gracias al trabajo de otras muchas personas hemos podido llegar a donde hemos estado hoy. Bueno, ya nos compartiste un verso que Sí. interpretaste cuando estabas más pequeño, pero quizás otro que tú hayas ya escrito propiamente o quizás alguno que surja aquí de tu creatividad. Sí, por ejemplo, yo he escrito versos y también pues me he aprendido versos. Y uno de los más relevantes en cuanto a la tradición del punto cubano, pues lo hicieron unos compañeros de Puerto Rico junto con Geray, que fueron Omar Santiago, Geray y es que no me acuerdo el nombre de otro, Roberto. Pero bueno, es un verso que habla de la tradición, son muchos, pero sí puedo decir algunos de ellos si quieres. Por ejemplo, esta tradición que un día nació de nuestros abuelos conserva sueños y anhelos sin cumplirse todavía, pues tiene una antología de décimas por decir y debemos convertir sus sueños con nuestros cantos para que no queden tantos de esos sueños por cumplir. Esa tradición que un guiño lanza al ayer y al mañana rejuvenece su anciana pasión en la voz de un niño, pero reserva el cariño para los que no han llegado, pues saben que aunque lo han dado ha sido a paso seguro, es préstamo del futuro más que herencia del pasado. Vale. ¿Qué es o qué significa para ti el patrimonio cultural y material? ¿Qué te suena eso del patrimonio cultural y material? ¿Y por qué crees que eso es importante para un pueblo o una comunidad? Hombre, en primer lugar, inmaterial, pues es algo que no se puede tocar. Y patrimonio cultural, pues, como bien decía antes, son todos aquellos, para mí son actos y cosas que han pasado que han hecho que, eso, como dije antes, que hoy en día seamos lo que somos. Si no se hubieran creado ciertos bailes o si no se hubiera puesto una canción que identifica un sentimiento como son las folías, al final hoy en día a lo mejor nos hubiéramos quedado en una sociedad muy poco emotiva y sin arraigos personales con la gente y con el pueblo. Y al final pues eso nos lleva a pensar que el patrimonio cultural y material es importante porque es lo que ha compuesto nuestra vida, es lo que más allá de las cosas materiales que podamos tener, lo que nos llena, entre comillas, ¿sabes? Lo que nos apasiona y lo que hace que nos sintamos felices. Y dentro de ese patrimonio hay algo muy importante que es la tradición oral. Para ti, ¿qué sería la tradición oral? ¿Y cuál es esa importancia dentro de ese patrimonio inmaterial? Bueno, siempre de toda la vida se han contado cuentos de unos de mayores a chicos y mis padres me los cuentan a mí, y leyendas y un montón de narraciones históricas que al final sin la tradición oral muchas veces no se hubieran podido llegar a los tiempos de hoy en día porque mucha gente anteriormente en las épocas pasadas no sabían escribir por el simple hecho de no tener recursos o porque estaban centrados más en mantener a sus familias que aprender lo que es lengua, educación física, matemáticas, todo lo que se enseña hoy en día. Y por eso tiene esa gran importancia porque permite transmitir de una manera que no necesitas hacer, ¿sabes? No necesitas tener ningún aprendizaje previo, entre comillas, no necesitas de nada para tú poder transmitir oralmente a cualquier persona, a un amigo, a un hijo, incluso de nosotros a los abuelos, que también muchas veces les enseñamos cosas, aunque no tengas que explicárselo con un texto redactado. Al final la tradición oral nos ha ayudado
como a compartir conocimientos sin necesidad de tener que saber escribir, como bien decía antes, o conocer ciertas, no sé decirlo, ciertos conocimientos que tenemos hoy en día. ¿Crees que la tradición oral del verso improvisado, este elemento de la tradición oral del verso y esa labor que hacen los repentistas en este momento está en riesgo de desaparecer? ¿O por el contrario ha habido procesos de valoración, difusión y transmisión? En su momento estuvo en riesgo de desaparecer porque lo he conocido de primera mano por gente de otros países que he conocido gracias al verso improvisado. Y hoy en día la verdad que se han dado grandes pasos para ayudar a su preservación, como los actos de Versando con Ingenio, los encuentros de Tenteniguada en Valsequillo y pues la Asociación Ocho Sílabas, que ha estado impartiendo clases por todas las islas, y eso ha hecho pues que muchas personas se hayan unido a lo que es el verso a la décima. Yo fui uno de los primeros niños que empezó a dedicarse al tema de la décima, a poder como dar una pequeña chispa para que la gente viera lo que era eso, para que la gente entendiera que las cosas del pasado no tienen por qué quedarse en el pasado, sino que la gente del futuro debería seguir manteniéndolas, porque al final nos hablan de nuestra historia, de lo que ha sucedido a lo largo de los años, y pues yo creo que hoy en día están bastante buenas manos con personas como Yeray, como Expedito, que han seguido manteniéndolo y divulgándolo por las diferentes instituciones y colegios, institutos, etc. Porque es mucho más atractivo para algunos jóvenes, o quizás en este momento la mayoría, no quiero generalizar, el rap o el freestyle que el punto cubano. Y cómo atraer, cómo llamar, cómo convocar a esos jóvenes para que se acerquen a la tradición. Primero, la verdad, yo creo que porque siempre nadie, por ejemplo, les ha explicado. Yo creo que la mayoría de los jóvenes no conocen lo que es el verso improvisado como tal, o no conocen lo que conlleva, o sea, lo que conlleva esa tradición. Y muchas veces, pues esto, el hip hop o el rap, que yo también escucho hip hop y rap, lo que tiene es que a lo mejor hablan de temas que a los jóvenes de hoy en día les atrae. Y pues ese hecho de muchas veces en las batallas de gallos que se han últimamente ha estado en auge, el hecho de golpear al rival es lo que muchas veces a los jóvenes les atrae más, ¿sabes? Golpear al rival, pero de una manera despectiva. Y pues en el punto cubano se hacen controversias, que intentas atacar al rival, pero no lo haces de esa manera tan despectiva como lo hacen los raperos de las batallas de gallos o los hip hoperos de hoy en día. Y yo creo que ese es uno de los principales motivos por los que los jóvenes se centran más en el rap que en el punto cubano, aparte de porque desconocen las labores que se hacen con él. Y ahí me surgió otra pregunta que no está en este formulario. ¿En el instituto ofrecen asignaturas o proyectos que tengan que ver con la tradición de Canarias, de ingenio? En el colegio, o sea, en el instituto, en cuarto de la ESO hay una asignatura que es Historia de Canarias, que es cuando más se habla de todo el tema ese, de cómo los canarios emigramos a Venezuela, la distribución de por qué las islas tenemos estos nombres y todos esos temas. Pero es verdad que es cierto que en las asignaturas que debería hablar más de los versos, como lengua o prácticas comunicativas, que es una asignatura que se añadió hace poco, al final se centran más a nivel nacional y a un nivel general que en explicar los autores propiamente canarios o las tradiciones canarias. Muchas veces es cierto que vamos a decir que lo celebramos un día al año, como el Día de Canarias, pero yo creo que no lo hacemos lo suficiente porque mucha gente desconoce de las tradiciones, no sabe lo que es una isa, no sabe lo que es unas malagueñas, cualquier cosa. Por eso. ¿Cuáles crees que son los factores por los cuales los jóvenes, bueno, ya nos contaste un poco, pero cuáles otros factores serían esos motivos para que los jóvenes no se acerquen a la tradición y a las costumbres? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay gente directamente que no le gusta el tema, hay gente que lo desconoce,
Y hay gente que se deja influenciar por los demás porque piensan que esto es algo antiguo, algo que, vamos a decir, algo desprestigioso, algo que no, que si lo hacen van a sentirse como personas mayores. Y yo creo que nada más lejos de la realidad. Si aquí venimos gente casi de mi edad, muchas que quieren bailar, incluso hacemos ejercicio, para mí hacer una ISA acaba sudando. ¿Tú te crees que no? Pero acaba sudando. Entonces, los jóvenes yo creo que eso, que muchas veces por desconocimiento y por desinterés, hay gente que no tiene tiempo, hay gente que no saca tiempo para esas cosas, según las edades también. Y no es lo mismo referirse a una persona que está en unos estudios más avanzados, que le cuesta más sacar de su tiempo libre, que aquí hay gente que va a la universidad y viene hacia allá, pero, o personas que están en otras circunstancias que pueden descubrir estas cosas y al final no las descubren, como bien he dicho, por conocimiento o por desconocimiento o por falta de interés. Desde tu punto de vista, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías, todas estas redes sociales y estos nuevos canales de comunicación en el repentismo, en el verso improvisado? Yo creo que es un buen impulso. Al final, si se le da un buen uso a las redes sociales, son un buen motor para todas esas actividades que necesitan a lo mejor de un pequeño impulso para que la gente sepa lo que es. Y se pueden hacer muchas cosas, vídeos informativos, publicaciones en Instagram que expliquen lo que es la décima, o directamente promocionar cuando va a hacerse un acto. Y de hecho hay redes sociales, Geray tiene una que se llama Verseador, y al final ya solo el hecho de ponerte en las redes sociales Verseador genera que tú te preguntes ¿qué significa Verseador? Entonces claro que yo creo que tiene un impacto positivo. ¿Cuáles crees que son las expresiones o manifestaciones de esa tradición popular, de todo esto que estamos hablando del patrimonio cultural y material, que se mantienen vivas en este municipio y cuáles están en riesgo de desaparecer según tu punto de vista y tu juventud? Vale, yo creo que gente que el folclore aquí tiene mucho arraigo, más que otros pueblos de Gran Canaria, porque con Colegidanzas pues al final hacemos cosas para que eso no se pierda, desde los más pequeños hasta los más grandes. Se imparten incluso cursos de artesanía. A lo mejor es cierto que el calado puede ser uno de los que más peligra, porque es cierto que muchos niños jóvenes o niñas jóvenes no han tenido esa curiosidad de decir, mira, ¿y por qué aquí es tan importante el calado? Y mira las cosas que se pueden hacer con calado. Pero es cierto que aquí en Ingenio hay una cultura muy, vamos a decir que bastante potente, porque tenemos tanto folclore, el Festival Internacional ayuda mucho porque, claro, es una visión de todo el mundo y de las islas y viene gente de todos sitios a ver eso. También el Verseando con Ingenio, aunque este año no se pueda realizar por el tema de la pandemia, al final es algo que mueve gente y que al final hace que nuestro pueblo siga siendo un referente en la cultura en toda Canarias y en Gran Canaria también. Y ya las últimas, ¿qué propuestas plantearías para que el patrimonio cultural y material de este municipio continúe vivo y siga siendo como parte de la identidad de la comunidad? Yo creo que, como te dije antes, lo mejor es que dentro de las enseñanzas públicas, donde todo el mundo va, en las escuelas, dedicarle por lo menos una hora a la semana, que no cuesta nada, que si le dedicas una hora a música, que dentro de música mismo puedas dedicarle una hora de música, un tema entero de música, a tradiciones canarias. O psicología también, en cualquier parte te sirve, porque en realidad las tradiciones tienen muchas ramas de música, de expresiones, de trabajo. Y al final, pues, de economía también, de todas las cosas que han sucedido aquí en Canarias. Al final, si nosotros enseñamos lo que es a la gente, enseñamos nuestro pasado. Y no solo en historia de España, porque muy bien, a mí me vale muy bien saber qué pasó en España, pero en ese momento Canarias estaba y no estaba, por así decirlo. Vamos a decir que eso, para mí lo más importante es impartir esos conocimientos en las escuelas y en los institutos.
Yo lo intentaré hacer cuando sea profesor, pero yo sé que tienen que seguir, yo sé que ellos también tienen que seguir un cierto número de temas, unos ciertos temas que tienen que dar al año y tal, pero yo creo que no les cuesta nada. ¿Quieres ser profesor? Yo sí de lengua española. Vale, pues, profesor Julia, si tienes alguna pregunta para él. No, yo creo que nos tiene más que contar él, que tiene también otra santa de décima que podría a lo mejor aprovechar y las grabamos. Sí, como quieras. 88 municipios de Canarias. ¿Quieres que habla entera? A mí, yo sí quiere. Después tú tenías otra que también era larga. Sí, la que empecé antes de esta tradición. Yo dije un par de ellas, porque para no hacerlo muy largo, pero no hay problema. Por dejarla ahí grabada para... Puede ser la de los 88. Lo de los 88 Sí, municipios, la de esta tradición también. Es larguísima. ¿Cuántas décimas son? 8. Son Y ocho. a ver, las otras son 9, las de esta tradición son 9. ¿Eh? Las de esta tradición son 9. Son 9. Sí, son las dos largas, pero al final no es lo largo lo que sea, sino lo que de edad, ¿sabes? También muchas veces vale más una décima buena que 8 regulares. Sí, pero que recoges ahí todos los municipios Sí, claro. de Canarias. Aunque faltan los de la graciosa, siempre tengo que añadir eso. Sí. Pero entonces, si quieres, nos hablas cómo surge esa décima, cómo fue el proceso. Buah. de escritura. Hay historia. A ver, Después no la- Y cuenta también que escribe y que... sí, claro, yo escribo décimas. Yo escribo, pero... A ver, Cuéntanos un poco la historia de esa décima. la de los 88 municipios no la escribí yo, la escribí Geray. Y la escribió en un avión, siempre lo dice. Y luego, pues él no se la aprendió, siempre dice la misma historia, él no se la aprendió y me dijo, me la dio a mí para que yo me la aprendiera. Y pues yo siempre lo cuento porque es muy gracioso. Y yo me aposté cosas con mis abuelos y con mis tíos, en plan de que yo me la aprendía en poco tiempo, en cuántos días me la aprendía. Y gané las apuestas, pues me la aprendí en 2 días. Y sí, nunca se me olvidó y fue muy gracioso por eso, una de las anécdotas. Y al final, pues, te sabes todos los municipios de las islas, te quieras o no, aunque sean en verso, si tú te lo pones a sacar, ya te lo sabes todo. ¿La digo? Como me han pedido varios y de diferentes modos, que en décimas nombre todos los municipios canarios. 88 escenarios tendría que tener mi aporte: Betancuria, Tazacorte, La Guancha, Teguí, Seguía, La Orotava, Grafía y Buenavista del Norte. Sé que no se me perdona que falten Fasnia o Teror, Breñabaja, Vilaflor, Tía, San Miguel de Abona, Tegués, Tegalda, Ararona, Tejedo que yo me deje, Huímara, Huimes, Adeje, Las Palmas de Gran Canaria, Tijarafe, Candelaria, Santa Úrsula o Tuineje. Que arranque nombre a la villa de Valverde, Garachico, Barlovento, Moya, Arico, Punta Gorda y Granadilla, pues de la entallada Horchilla toda lista será vana, sin Firga, sin Punta Llana, sin La Laguna, El Pinar, sin La Oliva ni San Bartolomé de Tirajana. Que encuentre en este repaso Puerto de la Cruz su hueco y que no falten Valle Seco, ni Tacoronte, ni Mazo, ni San Mateo, ni El Paso, y que mande poner falta si Valsequillo me falla, o si es San Bartolomé o La Aldea, Huecaut de los Vinos o Breña Alta. No perdonarán que yo termine este itinerario sin el puerto del Rosario, sin nombrar a la Jeró. Gritarán, se equivocó, si no encuentro sitio para el Rosario no nombrara por cosas de la memoria, Aruca o La Victoria, Vallehermoso o Altenar. No estará bien el trabajo sin Yaiza ni Fuencaliente, o si se queda pendiente por algún casual tinajo, si buscan de arriba abajo y no encuentran el sausal, será un fallo puntual que algún espacio no alcanza. En mis versos, la matanza antes del punto final. Si los llanos de Aridane, o si nombrar a Santiago del Teide, este esfuerzo que hago no creo que méritos gane. Mejor será que me afanen no dejar ni uno fuera, porque podrá entender cualquiera que estará triste mi alma sin Santa Cruz de la Palma, Santa Brígida o Frontera. Arafa, Hotel de San Juan, de la Rambla, Angulo, Antigua, Los Realejos, Hermigua, Ingenio, el Tanque Modán, Los Silos, San Sebastián, San Andrés y Sauces, Guía, de Isora, Guetaría, Vallanrey, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, Para y Santa Lucía. Bueno, eso, yo estaba el otro día en clase de música y una chica pues había hecho un trabajo tenía que hacer un trabajo de latín y era de escribir un poema. Y yo quería que me lo enseñara y ella no me lo enseñara, le digo, mira que yo hago poesía. Y ella me dijo, no me lo creo. Y yo le dije, vale, yo te voy a hacer una hora. En la clase de auditiva era una clase de auditiva, que es dentro del lenguaje musical, una de las partes, y estamos haciendo
estábamos terminando la clase y haciendo un dictado que es que la profesora toca en el piano unas notas y tú tienes que escribirlas. Y bueno, escribí esta décima. Hoy en clase auditiva hemos hecho un dictado que no estaba preparado, me costó la misma vida. Mi alma ya está partida, pues me causa emoción cantar con entonación, y aunque a veces no me salga y valga para esto o no valga, me sacaré un buen temón. Y la chica pues entonces se quedó sorprendida y dijo, pues, y me enseñó el poema. El verso improvisado como tal, ¿crees que tiene una función social? O sea, ¿genera relación, cohesión? Hombre, sí, siempre la verdad que el verso te ayuda, si tú quieres contar algo, yo siempre lo digo, si tú quieres contar algo y no sabes hacerlo con las palabras y sabes hacer poesía, pues es mucho más fácil hacerlo con la poesía porque vamos a decir que tienes tan asimilada esa estructura que cuando tú quieres contar algo, vamos a decir que al ya tener las palabras rimadas, la rima te va guiando por cómo quieres llevar la oración. Y muchas veces si te quedas atascado en una rima, pues muchas veces le das para atrás y puedes volver a empezar. Y sobre todo, a mí en el tema social, lo que me ha ayudado es tanto a conocer gente, porque conoces gente de otros países cuando vas a esos encuentros y conoces a gente de aquí mismo, de las diferentes islas, y además porque tú también puedes enseñar. Y yo muchas veces a algunos compañeros míos les animo y les digo, mira, yo te enseño a hacer esto, se hace así. Y les intento ayudar a hacer una décima, a que pongan las palabras que ellos quieren. Y así pues intentar que ellos también pues digan, mira, yo puedo escribir una poesía y decir lo que pienso y decir lo que quiero, ¿sabes? Y por eso en ese tema me ayudó. ¿Podrías interpretar un ritmo musical tradicional con el timbre y quizás contarnos si sabes un poco de dónde viene ese ritmo, por qué llegó a Canarias y por qué se interpreta en Ingenio? Sí, por ejemplo, yo puedo tocar las folías de Ingenio, por ejemplo, que a mí siempre son unos cantos que se hacían cuando alguien tenía algún sufrimiento o quería expresar su amor, y es una canción que también sé bailar. Y pues la verdad que la he aprendido aquí en Coles y Danzas desde que casi que empecé a tocar el timbre, claro, porque cuando la bailas es más complicado, pero tocarla ahora pues puedo hacer algunos arpegios y tocarla de una forma más, vamos a decir, que se entiende y que se puede ver el sentimiento que tiene.